Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocaré el nombre del Señor, cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto de encontrarnos en nuestro espacio virtual de Biblia, hoy martes 21 de mayo del año 2024, con nuestro tema de estudio de la vida de Jesús de Nazaret bajo la óptica de los cuatro evangelistas. Estamos llegando prácticamente al final de nuestro curso y estamos más que agradecidos por la bendición de poder conocer algo más acerca de la palabra de Dios que conocimos por los labios de Jesús de Nazaret. Lo vamos comenzando como debe de ser, rindiendo alabanza a Dios Padre, y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y juntos decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuestra petición de esta noche va ligada a la gran festividad de Pentecostés que juntos celebramos este pasado domingo, y va nuestra petición al Espíritu Santo para pedirle que a todos nosotros, discípulos de Jesús, tengamos la iluminación, tengamos la inteligencia y la ubicación correcta para para poder ser, como decimos aquí en nuestra oración, testigos de Jesús, que de verdad nos transforme. El ser testigo de Jesús no significa eh, muchas cosas, pero sí dos muy importantes. La primera, el que vivamos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo como Jesús nos ama a nosotros. Y que esa mm,
sistema de vida lo vivamos profundamente y que seamos un ejemplo congruente, algo transparente entre nuestro pensar y nuestro actuar, que seamos de verdad eh, verdaderos, que seamos, que no haya corte en nosotros, que seamos dignos cristianos. Y si después de conocer y de vivir la palabra de Dios en nuestro día a día, si el Espíritu Santo nos llena de dones y los convierte en carismas para darle eh, alabanza a Dios, muy probablemente nos invite y nos permita llevar la palabra de Jesús hasta los confines de la tierra, como decimos en nuestra oración. Te recuerdo que esos confines de la tierra no son los mismos para todos y muy probablemente para ti y para muchos sea tu propio hogar, sea tu centro de trabajo, sea lugares en que tú frecuentes para hacer tus compras cotidianas, probablemente hasta el gym o alguna actividad que tú desarrolles, cultural o de relajamiento, en fin. Lo que importa es que ese miedo natural que todos tenemos para poder hablar acerca de Dios, para hablar acerca de Jesús de Nazaret y del Espíritu Santo, lo lo podamos aniquilar, lo podamos, ¿cómo te diré? Que lo podamos hacer a un lado. Y para eso necesitamos de esa fuerza que el Espíritu Santo llevó a los apóstoles allí al cenáculo y que lo necesitamos todos nosotros. Por lo tanto, de verdad, de corazón, le pedimos, estamos acabando nuestro curso, estamos ya con un mayor conocimiento acerca de la vida y obra de Jesús de Nazaret y creo que todos anhelamos ser en verdad testigos de Él. Así que necesitamos ese Espíritu Santo y humildemente suplicamos nos lo conceda. Muy bien, pues ahora te comento que el canto con el que abrimos nuestra sesión del día de hoy es un bello canto que está inspirado en el Salmo 116. Este Salmo 116 es una acción de gracias que junto con otros 4 salmos más, comenzando con el 113 y concluyendo en el 118, constituyen todos un bloque que dentro del judaísmo se le conoce como el Halel. Ya te lo había comentado. Halel se escribe con H, se pronuncia como si fuera J, Halel. Y esta serie de salmos son los que recitan en cada celebración de la Pascua los judíos al manducar, al comer el cordero, que esto es en memoria de la bendición que tuvieron que a través de Moisés Dios los sacara de Egipto y los llevara hacia la tierra prometida. Entonces, en cada Pascua que celebran todos los judíos, y entre ellos te recuerdo que Jesús es, fue uno de ellos, también nos recitó el día de la cena del Señor. Y son unos bellos salmos que hablan de acción de gracias. Todos estos salmos comienzan con la primer palabra, todos ellos, de aleluya, o sea, alabado. Todos tienen el mismo corte y son una belleza. Aquí en este salmo, como te podrás dar cuenta, se mencionó de que Dios se lamenta de la partida de sus amigos. Esto nos da a entender que cuando fue escrito, obviamente, no tenían la más remota idea acerca de la vida eterna, y menos que a través de Jesús que iba a llegar posteriormente, eh, nos la iba a otorgar. Hay un profeta
de nombre Joel, que más o menos él vivió por como por el año 350 antes de Cristo, y se le conoce como el profeta del Espíritu de Dios. Parte de este salmo está inspirado en lo que el profeta menciona. Y me agradaría, vamos a hacer meternos al libro de este profeta Joel, porque es interesante. Estamos concluyendo nuestros estudios y es interesante que tengamos una visión bastante grande acerca de lo que esto significa. Te pido que escuches, fíjate, en el libro de Joel, en su capítulo número 3, nos empieza él a hablar acerca del Espíritu Santo y dice: yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Las visiones se refiere a imágenes proféticas, no a que estén deschavetados. Y hasta sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios para que entendamos milagros en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre ante la llegada del día de Yahvé, grande y terrible, y todos los que invoquen el nombre de Yahvé se salvarán, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá una escapatoria, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estará los que llame Yahvé. Bueno, esta narrativa que te comenté ahorita, el género, nosotros que hemos estado estudiando, viéndolas, entre otras características, el género del escritor sagrado, te digo que este escrito, esto que te di a conocer ahorita, pertenece al género apocalíptico. Este género apocalíptico era algo común en aquella época, en los escritos, y nos habla concretamente del día de la parucía, del día final, cuando venga a nosotros Jesús de Nazaret. Obvio, por la fecha en que se escribió, te digo, más o menos 350 años antes de que llegara Jesús a este mundo, pues no tenían idea todavía del nombre de Jesús. Faltaba tiempo para que Isaías nos diera a conocer el libro de Emanuel, que es en donde primero se empieza a citar el nombre del Salvador. Pero lo que importa es el que se empieza a prefigurar el Espíritu Santo, que ya Jesús en su ministerio público nos los va a ir dando a conocer poco a poco, y que además el Espíritu Santo va a hacerse presente desde siempre. Ya hemos visto, para resumir, que desde la creación del mundo, en el propio Génesis, nos habla de que la creación fue partícipe común de la Santísima Trinidad. Igual participó Dios Padre, como también Jesús y el Espíritu Santo. Y hay muchas denominaciones de la presencia de los tres en distintos momentos. Bueno, pues después podemos brincarnos un buen número de años hasta llegar a la llegada de Jesús a este mundo, que también va a ser posible gracias a dos elementos, a dos grandes elementos. El primero, la disposición sin ninguna condición de María, la siempre virgen, de volverse esclava, o sea, sierva del Señor, y poner a su disposición su virginal seno para que sea
la nueva arca de la alianza que va a llevar por 9 meses al Salvador de este mundo, al Mesías. Y por otra parte, ella va a tener la bendición de que gracias a su entrega, ya que como tú recordarás en muchos de los fragmentos de la Biblia, nos dice, y María albergaba todo esto, guardaba todo esto en su corazón. Entonces yo te preguntaría a ti, ¿quién fue la, primer, la primera persona que vivió al Espíritu Santo ya dentro del Nuevo Testamento, dentro de la buena nueva de Jesús? Pues fue María. María es además de que es la siempre virgen, es la que, gracias a su disposición, no solamente viene Jesús, sino que ella también se convierte en un momento determinado en su primera creyente de Jesús y va a convertirse en la custodia también de la obra de la Iglesia de Jesús. Y desde entonces, en ese evento de Pentecostés, vemos, y ahorita lo vamos a recordar, está María, y ella va a estar por siempre pendiente de la obra de su Hijo, de Jesús de Nazaret, de nuestro Mesías y Salvador, de nuestro Señor y Cristo, esta María. Bueno, entonces ya vimos ahorita de dónde proviene esta prefiguración del Espíritu Santo en el caso de Joel. Bueno, pero te quiero comentar eh, que dentro de el estudio que hemos hecho de Jesús de Nazaret, la figura del Espíritu Santo es vital. En pocas palabras, es la fuerza de lo alto, como decimos en nuestra oración, que descendió con la fuerza de el envío de Dios Padre, que estuvo cobijando a Jesús de Nazaret, que él, a pesar de tener su divinidad celeste, recordemos que en la tierra se volvió un humano más igual que nosotros, que tuvo las características de ser el unigénito de Dios, claro, nunca lo perdió, que tuvo también la característica de ser nuestro Mesías, nuestro Salvador, eso también gracias a que cumplió con la voluntad de Dios Padre en el envío que hizo de él a este mundo. Pero también el Espíritu Santo estuvo siempre conduciéndole, estuvo siempre reforzando su disposición y lo vemos en momentos trascendentes del ministerio público de Jesús. Nada más te quiero recordar que cuando fue su bautismo, cuando inició, más bien dicho, cuando fue bautizado por Juan Bautista, recordarás que hubo una teofanía, que tú ya como estudioso de la Biblia sabes que teofanía significa la presencia, teo, Dios, la presencia de Dios entre nosotros. Y entonces el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre Jesús y una voz poderosa se escuchó diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Era Dios Padre manifestando que Jesús era su unigénito, su único Hijo, y que había sido enviado para la salvación de todos nosotros. Bueno, el Espíritu Santo lo va a estar acompañando en todo el ministerio público. Es más, de ahí recordarás que se fue al desierto para estar preparando su misión ya en un plan más definido, que ahí fue tentado por Satanás y que le quiso desviar del carisma que debía de tener la misión de salvación que Dios Padre le había encomendado a Jesús. Quiso influir, quiso influenciar a Jesús y ver si lograba que su mesianismo fuera
de material que fuera de gloria, de poder, de, de dominio, cosas que por supuesto no logró y tuvo que retirarse hasta que llegara el tiempo propicio. Y después de eso recordarás que los ángeles le sirvieron a Jesús, que había estado en ayuno por 40 días, y esos ángeles pues también es la presencia de Dios Padre a través de ellos. Pero allí también el Espíritu Santo estuvo fortaleciéndolo. Y después en todo el desarrollo de su ministerio público, vamos a ver en muchos momentos la presencia discreta y callada del Espíritu Santo. Y poco a poco Jesús nos va a ir hablando de él. Y ya para los tiempos finales de su ministerio público, abiertamente nos va a decir que Él, el Espíritu Santo, es la fuerza de Dios Padre, que vendrá enviada por petición de Él, del propio Jesús, a su Padre, para que en la misión que les va a encomendar a sus apóstoles, les asista y les dé a conocer todas las enseñanzas que no comprendieron de las que Jesús les estuvo impartiendo en vida y que además el Espíritu Santo los va a llenar de inteligencia, de parresía, eso significa de valor, de fuerza y de muchos dones más para cumplir la misión que les encomienda. Entonces, en esta transfiguración de Jesús que tenemos aquí la lámina, vemos también que en el punto tercero hablamos de la teofanía y ahí están también presentes Dios Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la presencia de la nube que está sobre Moisés, sobre Elías y sobre el propio Jesús. Y Dios Padre, su voz también se manifiesta y vuelve a decir en su teofanía, este es mi Hijo amado, escuchadle, ¿no? Entonces, ese de escuchadle es el preámbulo de lo que después los apóstoles van a tener que decir siempre, que ya no es creedle, sino va a ser la invitación a conversión, a conviértanse. Y desde el momento mismo de Pentecostés vamos a ver que se vuelve en la palabra invitatoria para que todos los que formamos el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo que Jesús conquistó al precio de su vida y de su sangre, de su cuerpo masacrado y de hasta la última gota de sangre derramada por nosotros, a través de eso nos va a redimir del pecado y después de que fue sepultado y resucitó por obra también, por voluntad de Dios Padre y por la fuerza del Espíritu Santo, resucita y entonces asciende al cielo para ser glorificado. Estamos hablando de dos ascensiones. La primera que se da en el mismo día de la resurrección, en el que Jesús sube para ser glorificado, para que Dios Padre lo siente a su derecha como el sucesor de la gloria divina, que además le reconozca toda su carrera mesiánica, que lo convierta ya no solamente en el rey del mundo, sino el rey del universo, que lo convierta en Cristo, que significa Mesías, que significa Salvador, y también Señor, que Señor significa dentro del rango humano el más elevado título que se le pueda otorgar a alguien, en este caso a Jesús de Nazaret, Señor. Y entonces devuelve a bajar Jesús y es cuando se dan las apariciones. En ese día, recordarás que ya lo vimos, cuando se aparece a los caminantes de Maús,
también que se les presenta a los apóstoles, y me quiero centrar en la presencia de Jesús ahí ante sus apóstoles, porque ahí de nueva cuenta, aquí vemos, recordamos cuando fue su gloriosa resurrección, y después aquí en esta lámina vemos una alegoría en que se presenta Jesús también cargado, lleno del Espíritu Santo, ante sus apóstoles el mismo día de la gloriosa resurrección. Y recordarás, porque lo vimos, recordarás que lo primero que les dice es Shalom, o sea, la paz con ustedes, que ahí se resume en dos palabras, en tres palabras, la paz, cuatro, la paz con ustedes, perdón, se resume a lo que vino Jesús a este mundo, a traernos paz, y que gracias a esa paz conozcamos la palabra de Dios, y que haciendo la vida podamos, y teniendo fe en Él, teniendo en el propio Jesús, vamos a tener lo necesario para poder llegar por la conquista de su resurrección a la morada eterna, al reino de los cielos. Pero aquí, en este momento en que vemos a Jesús en una figura distinta a los demás, a los apóstoles, quiero centrarme a que Él ya es un espíritu en ese momento. Sin embargo, por la gracia, para hacerles entender a sus discípulos y a sus apóstoles el que había resucitado, Él se presenta ante ellos con la figura del Espíritu, pero siendo Él de cuerpo y alma, de cuerpo y sangre también, o sea, es un ser humano transformado en espíritu, pero se presenta ante sus apóstoles conservando su esencia humana. Y la prueba contundente de esto es que les dice a sus apóstoles que si no tienen algo de comer, y entonces dicen por ahí, el maestro tiene hambre, denle un alimento, y le dan un trozo de pescado, y él lo ingiere, lo come, y esto lo hizo deliberadamente para que los discípulos y sus apóstoles entendieran que la resurrección implicaba el regresar, el volver a tener condiciones de vida eterna. Nosotros, estudiosos de la Biblia, y después de ya todo lo que hemos avanzado en nuestro conocimiento, sabemos que las únicas dos personas que en el cielo están en cuerpo y alma son el propio Jesús de Nazaret y su madre, la siempre Virgen María, que gracias a la misericordia de Jesús, estando en la cruz, nos, nos, la, nos comparte la maternidad de su propia madre a todo el género humano. Por lo tanto, en ese momento se convierte María en madre de todos nosotros, protectora de todos nosotros, y nos cobija como madre, y también nos cobija como la fiel conductora de la Iglesia de Jesús. Bueno, pues entonces eh, nosotros que creemos en Jesús, que creemos en la palabra de Dios, que amamos a Dios, que amamos al prójimo o deseamos hacerlo como Jesús nos ama a nosotros, tenemos la fe en Jesús y tenemos la creencia en sus obras que nos va a permitir que eso es pudiéramos decir, el salvoconducto para poder llegar al reino de los cielos, al reino de Dios. Sin embargo, te recuerdo que esto no se va a poder dar si tú actúas en consecuencia. Recuerda que desde el momento de nuestra creación, Dios Padre
nos hizo a imagen y semejanza de Él y nos dio dos características propias nada más al género humano. La primera nos dio inteligencia. No estoy diciendo sabiduría. Sabiduría solamente Dios y su sabiduría es eterna. Pero nosotros nos dio inteligencia y por lo tanto tenemos capacidad de discernir y podemos optar por distintas decisiones para llevar nuestra vida. Y también nos dio libre albedrío. Entonces, entre libre albedrío y entre nuestra inteligencia, nosotros tenemos la libertad de decidir si seguimos o no seguimos a Jesús, si aceptamos la voluntad de Dios o no la aceptamos, si amamos a nuestro prójimo como Jesús nos ama o renegamos de eso. Entonces queda en nosotros el afianzarnos a la fe en Jesús y en sus enseñanzas, y que gracias a los méritos por él conquistados de la remisión del pecado y de la opción de la vida eterna, podamos llegar al reino de los cielos. Mismo lugar al que Jesús, después de 40 días de esta primera aparición, va a retornar al Padre. Y recordemos que cuando fue el día de la Ascensión, eso lo celebramos dentro de nuestra religión, de este domingo, el domingo anterior, la ascensión del Señor, Jesús deja a sus apóstoles y a sus discípulos y el Espíritu Santo lo conduce a Dios de nueva cuenta. ¿Por qué lo conduce el Espíritu Santo? Para acabar también en su vida terrena, porque te recordarás que vimos que Jesús empieza a ascender hacia los cielos y una nube lo cubre a los ojos de sus discípulos. Y esa nube es una de las formas en que el Espíritu Santo se manifiesta. Y que después de esto, cuando los apóstoles están mirando esa nube, se les aparecen dos hombres vestidos de blanco, con vestidos resplandecientes, que nos da la apariencia, nos da la intuición de que son dos ángeles, dos enviados del Señor, de Dios Padre, y les dice: Galileos, ¿qué miran ustedes? Así como ven así como ven, vendrá de nueva cuenta con todo el poder y la gloria. Pero la presencia de estos ángeles tenía doble finalidad. La primera, el, el aspecto teológico de ubicar a los apóstoles, de que iba a haber una parucía, que iba a haber un retorno de Jesús al final de los tiempos, y que eso lo empiezan a manejar con el nombre, los propios apóstoles y algunos apóstoles adicionales, como el caso de Pablo, con el nombre de el Día del Señor. Entonces, nosotros estudiosos de la Biblia sabemos que existen dos días del Señor. Uno, el día domingo, que se conmemora que en domingo fue la gloriosa resurrección de Jesús, y la otra connotación del día del Señor, que va a ser la parucía, el regreso glorioso de Jesús, pero ya no con la humildad con el que estuvo entre nosotros en su vida pública, sino con todo el poder y la gloria. Y vendrá, como lo ofreció su Padre, Dios Padre, a juzgar a vivos y muertos y a poner a todos los reinos del mundo bajo sus pies, bajo los pies de Jesús. Y entonces nosotros, fervientes creyentes de la fe y de las enseñanzas de Jesús, esperamos y confiamos en que en esa segunda venida, si tenemos nosotros la
Si la podemos vivir, pues entonces tenemos que estar listos para que Jesús, que va a venir y separe a la derecha a los elegidos de su Padre y a la izquierda a los que van a lamentar por toda la eternidad el no haberle seguido, pues que estamos de su lado derecho. Y por otra parte, si no nos toca vivir ese momento, si antes partimos de este mundo, recordemos que esa parucía la vamos a vivir en el instante en que dejemos este mundo material y tengamos la opción de llegar al reino de los cielos, de acuerdo a nuestra vida y a nuestras obras. Entonces, no perdamos esta perspectiva, que el Espíritu Santo se hizo presente desde la creación del mundo, desde la llegada de Jesús a este mundo también en forma humana, en el desempeño de su ministerio público, en su gloriosa resurrección, en momentos trascendentes de su ministerio público, en su ascensión, y que todavía, por gracia para todos nosotros, Jesús les ofrece a sus apóstoles en esa aparición dos cosas. Les hace un soplido transmitiéndoles el Espíritu y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y en ese momento que les dice, todos los que ustedes aten en esta tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en esta tierra, en este mundo, quedará desatado en el cielo. Esto es dándoles la potestad de lo que será el sacramento de, de, la, de la reconciliación, el antiguo sacramento de la confesión, en los cuales en aquellos tiempos fueron los apóstoles, posteriormente serán los presbíteros y los obispos los que en nombre de Jesús nos den el perdón de nuestros pecados. Entonces, ese momento trascendente en que les da espíritu a sus apóstoles no es el único. Por varios momentos les estuvo transmitiendo Jesús espíritu, pero recordemos que en los discursos de despedida que estuvimos estudiando con mucha profundidad, cuando fue la cena del Señor en la víspera de que entregó su vida por todos nosotros, por la remisión de nuestros pecados, ahí también les anunció que convenía que Él se fuera, porque si no se iba, no podría enviarnos al Espíritu Santo. Entonces, los apóstoles, obviamente, en su momento, no comprendieron bien el alcance de esas palabras de Jesús, pero después de que se dio el evento de Pentecostés, les quedó perfectamente claro la importancia de que Jesús hubiera ascendido a los cielos, que ahí permaneciera Él por toda la eternidad, ya, y que nos enviara al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en los apóstoles y en los discípulos de aquel tiempo y en todos los discípulos sucesivamente hasta llegar a nuestros días, hasta llegar a ti, hasta llegar a mí y a todos los que integramos este grupo, al igual que todo el resto de la humanidad, para hablarnos, para comunicarnos todo lo que Jesús nos vino a enseñar y para hacernos sentir la presencia divina y el exhortarnos, el invitarnos a seguir su palabra, a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Esto no se hubiera podido lograr si Jesús no parte de este mundo. Bueno, entonces ya con todo este tinglado que hemos armado, podemos entender ya un poquito más el evento de Pentecostés que se vivió en el domingo pasado. Recordemos nada más, para amarrar todo esto,
la importancia, lo hemos visto, del significado de la antigua alianza que fue realizada por la mediación de Moisés, que Dios fue el autor, como siempre, de la iniciativa, y Dios nunca falla a su palabra, y que en su momento se convirtió los judíos que sacaron de Egipto en el pueblo de Israel, con las condiciones de que solamente a Dios le iban a rendir culto y como una contraprestación, pudiéramos decir, se iba a convertir Israel en el pueblo elegido de Dios por toda la eternidad. Y sigue siendo, que este Moisés, a través de la redacción de su Torá, de los 5 libros que conforman su ley, que para nosotros son los 5 libros que integran el Pentateuco. Perdóname un traguito. Perdón. Y que la promesa de esa antigua alianza era el llevar al pueblo elegido a la tierra prometida, llámese la tierra de Canaán. Y vemos que después de la gloriosa obra realizada por Jesús en su ministerio público, también Dios Padre, ya no es Dios solamente, sino Dios Padre, por la misericordia de Jesús que nos hace hermanos menores de Él y nos comparte la paternidad de Dios. Y por la mediación de Jesús, Él se convierte en víctima y sacerdote y entregando hasta la última gota de su sangre, como antiguamente en la alianza anterior era la sangre de los animales, en la nueva alianza Jesús como víctima perfecta y perpetua, una sola ocasión tiene que dar toda su vida, su cuerpo, su sangre, y después, desde el cielo, Él ahí ve todos los memoriales que se celebran ya aquí en la tierra a través de los presbíteros y en los cuales recordamos la dación, pudiéramos decir, cuando Jesús se dio a nosotros en remisión del pecado, pero entonces ese sacrificio, ese milagro que se realiza sobre el altar y que el sacerdote, actualmente los presbíteros, hacen, y que la víctima sigue siendo Jesús, pero simbolizado en el pan y el vino, y que este culto va ofrecido a Dios a través de Jesús de Nazaret, entonces se amarra todos los ingredientes para esta nueva alianza, con la gran diferencia que la ley que ahora nos identifica a nosotros es la ley del Espíritu grabada en nuestro corazón. Ya no tenemos el corazón de piedra de los que fueron en la antigua alianza, sino el corazón de carne que Jesús, a través de sus enseñanzas, nos fue moldeando. Y la promesa de Él de la salvación eterna, Él cumple siempre. Nosotros nos convertimos en el nuevo pueblo de Israel, que eso significa no que hayamos eliminado al antiguo pueblo. El antiguo pueblo de Israel sigue vivo, Dios es fiel a su palabra y será el pueblo de su pertenencia por todo hasta el final de los tiempos. Y nosotros somos el nuevo pueblo de Israel, porque allí entramos todos, incluyendo a los propios judíos, a los paganos, a los gentiles, a los agnósticos, a los herejes, ateos, a todos los que te imagines, y por supuesto, los cristianos católicos, como tú y yo
tenemos el gusto de ser, porque fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y porque estamos trabajando por conocer la palabra de Dios y viviéndola, ser testigos de Él, y muy probablemente, si tenemos la gracia y los carismas del Espíritu Santo, podamos aventarnos a hablar de Él y a llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Bueno, todo esto que te lo recuerdo es importante. Y aquí vemos que en la glorificación de Jesús, como dijimos, adquirió dos títulos. El título de Cristo, que Cristo es el símil, es lo mismo que Mesías, lo mismo que Salvador. Y la palabra de Señor, que te dije desde el punto de vista humano, es el mayor título de excelsitud que le podemos dar a Jesús. Él es el único Señor, que tristemente ahora por las costumbres confundimos si señores somos todos, y desde el señor cartero, señor barrendero, estamos acostumbrados, pero tenemos que ser claros desde el punto de vista devoción, alabanza, reconocimiento, glorificación. Solamente Jesús es el Señor, ahora Rey del mundo y Rey de todo el universo. Vemos que por su glorificación Jesús nos trajo la paz y nos la dejó, y como consecuencia le pedirá a su Padre envíe el Espíritu Santo que recibió de parte de Dios Padre como como un símbolo de agradecimiento, un símbolo de distinción por la magnífica obra que había hecho aquí en la tierra, de cumplir la voluntad de su Padre, y que entonces ese Espíritu Santo Jesús le pide al Padre lo envíe a sus apóstoles, y eso se da el día de Pentecostés en el cenáculo, y que la glorificación de Jesús es consecuencia de haber obedecido a Dios Padre en su plan de salvación y cumplir la voluntad de Dios Padre, por supuesto. Por eso recordemos, ya de acuerdo a todo lo que hemos estudiado, que Jesús vino a este mundo en los tiempos de la plenitud, que con el advenimiento, la llegada de Él a este mundo, se abrían los tiempos de la plenitud y que se van a oficializar cuando después de su gloriosa resurrección, rumbo a su glorificación, Jesús ahí ya adquiere los títulos de Cristo, de Señor, ahí ya se formaliza lo que es la plenitud completa, y junto con eso se inauguran oficialmente los tiempos escatológicos, los últimos tiempos, que culminarán el día de su parucía, el día del regreso de Cristo en toda su esplendor y gloria, y que además de todo esto también se le dio culminación a los tiempos mesiánicos, que Jesús de Nazaret vino a este mundo para darnos a conocer. Recordarás, de acuerdo al estudio del Evangelio de Juan, que Él era el único Hijo de Dios y que Él es el Mesías. Por lo tanto, cuando llegó Jesús a este mundo, comenzaron los tiempos mesiánicos, pero y en estricto orden, así como cuando fue glorificado Jesús se convierte en Cristo y Señor, pues Cristo es sinónimo de Mesías. Entonces podemos decir que en estricto honor a la verdad, cuando es glorificado, ahí cobra su esplendor los tiempos mesiánicos. Bueno, pues todo esto que vimos de la glorificación nos abrió las puertas para que el envío del Espíritu Santo. Y aquí recalcamos que Cristo debía de ir al Padre para que pudiera enviarlo, como les prometió a sus apóstoles. Que el Espíritu Santo nos guiará a todos, apóstoles de Él, discípulos, hasta la verdad completa, y nos impulsará a ser santos. Recordemos
que la palabra Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo es hacernos santos, hacernos seguidores e imitadores de Jesús. Bueno, luego por otra parte, el Espíritu Santo por su acción, por ser la fuerza de la Santísima Trinidad, glorifica al Padre y también glorifica a Jesús el Cristo, y que el Espíritu Santo es indispensable, yo diría más que indispensable, para que la misión de Jesús de llevar su palabra a todo el mundo cobre vigencia. Te quiero recordar nada más que hay dos conceptos, el ser discípulo y el ser apóstol. Si yo te preguntara a ti, para tu gusto, ¿cuál es más importante? ¿Ser discípulo o ser apóstol? ¿Quién sabe qué responderías tú? Pero te quiero decir algo, es más importante ser discípulo, porque el discípulo es el que siempre está aprendiendo de Jesús, el que siempre está imitándolo, el que está tendiendo a través del Espíritu Santo a convertirse en santo, como Él lo es, el 3 veces santo Jesús. Pero el ser apóstol significa tener una misión. Entonces, a sus apóstoles, poco antes de su ascensión, les dio la misión, las dos misiones, una de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la otra de llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Entonces, esa es ya una misión, una tarea, un encargo, y entonces eso es lo que distingue a los apóstoles. Pero la verdad de las cosas es que tú nunca dejas de ser discípulo, nunca dejas de aprender de Dios, nunca dejas de aprender de Jesús y nunca a través del Espíritu Santo te quieres apartar de ellos. Entonces, hay que ser fiel al discipulado y con alegría y con ánimo seguir siempre en él. Bueno, pues dicho todo esto, ya tenemos todo el encuadre para lo que fue en ese momento Pentecostés. Ya te hablé de los orígenes de Pentecostés, el porqué de esa fiesta, y nada más quiero decirte ahorita que dentro del judaísmo, que ese día de Pentecostés también era celebrado 50 días después de la Pascua, ellos lo conocían como la fiesta de la siega no, no la que no ve, sino la siega del corte de las primeras espigas del campo, lo que es lo mismo el corte de los primeros frutos. ¿Qué te da de relación primeros frutos a lo que sucedió en el cenáculo en el día de Pentecostés? Pues que también los apóstoles son los seguidores de Jesús y que gracias al Espíritu Santo recibido ese día van a dar los primeros frutos dentro de la iglesia cristiana católica, la iglesia fundada por Jesús de Nazaret, que ese día de Pentecostés, para ser exactos, de acuerdo a los estudios exegéticos, muy probablemente fue el domingo 28 de mayo del año 30, cuando fue el evento de Pentecostés. A fin de cuentas, no te fíes tanto a la fecha, pero te lo digo porque pues, son conclusiones de estudios exegéticos profundos que han hecho y probablemente así fue. Ahora, te quiero decir, dentro de las versiones de los evangelios, de los 4 evangelistas, solamente hay 2 que tratan lo que es Pentecostés propiamente y antes de eso, lo que fue la ascensión. Únicamente son Mateo y Lucas. En el caso de Mateo, quiero remitirme nada más para que no quede ninguna duda que este Mateo al final de su evangelio, concretamente en
el versículo, permíteme, estoy mal aquí, mal ubicado. En el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, nos habla en su conclusión, después de que nos narró la gloriosa resurrección de Jesús, el sepulcro vacío, las apariciones de Jesús a las santas mujeres, etcétera, etcétera, nos cita de cierre de su evangelio Mateo, lo que él pone aparición en Galilea y misión universal. Dice Mateo, por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, lo adoraron. Si bien algunos dudaron, nótese, se está yendo Jesús y hay dudas dentro de los apóstoles. Por eso la importancia del envío del Espíritu Santo para aclarar todo. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día hasta el fin del mundo. Así concluye Mateo su evangelio. Pero hay otro evangelio que es el de Lucas, que también es muy bello. Quiero hacer nada más un paréntesis. No creas que a Juan y a Marcos no les interesó estos episodios, pero Juan sabemos que él nos hace notar muchos detalles que omitieron los evangelistas sinópticos, y en este caso Juan no se mete para nada con la ascensión, ni tampoco nos cita nada de Pentecostés. Y en el caso de Marcos, recordemos que el público destinatario de su evangelio eran los cristianos radicados en Roma, que estaban con el asedio del Imperio Romano y que peligraba su vida y necesitaban fortalecerse y sustentar su fe en Jesús. Entonces Marcos nos habla hasta la resurrección gloriosa de Jesús, pero hasta ahí llega. Entonces él se centra en el querigma de muerte y resurrección de Jesús, que era suficiente para acrecentar la fe entre los cristianos en Roma en aquellos tiempos. Entonces, dicho lo anterior, quiero remitirme a Lucas, porque Lucas sabemos, en principio de cuentas, que él es el evangelista del Espíritu Santo, que todo lo que Jesús hizo resalta mucho siempre al Espíritu Santo, y por lo tanto es el evangelista óptimo para tener dos obras, una que es su propio evangelio y otro que él escribió, el libro de Hechos de los Apóstoles, que Hechos de los Apóstoles nos habla de los primeros tiempos de la iglesia primitiva, que en un principio Lucas, estas dos obras era una sola, y que ya posteriormente, en estudios de canonicidad dentro del magisterio católico, cristiano católico, lo separaron en dos libros. Pero quiero citarte que, por lo tanto, Lucas, en su capítulo final de su evangelio, que corresponde al capítulo 24, después de que nos citó también el sepulcro vacío como la prueba de fe en la resurrección de Cristo, de Jesús, nos habló de las apariciones a los discípulos de Maús, habla de la aparición a los apóstoles,
recalca mucho el momento del shalom que Jesús les da a sus apóstoles, y después recalca mucho Lucas, el que les dice, mirad mis manos y mis pies, porque estaban espantados de que de repente apareció en medio de ellos sin haber abierto ninguna puerta. De repente aparece en medio y él, queriendo quitarles el miedo, ¿por qué no decirlo? Y justificando su presencia, les dice, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y pensad que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y por eso él les pide que si no tienen algo de comer, y gracias a esa ingesta del pescado, ellos corroboran que Jesús es de carne y hueso, al que tienen enfrente. Y después Lucas nos cita las últimas instrucciones a los apóstoles y nos dice, entre otras cosas, es necesario que se cumpla, dice Jesús, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Ya vimos que todo lo escrito en esto, en los salmos, en las profecías, eran antecedentes de la próxima llegada de Jesús. Por eso Jesús señala aquí que era necesario que se cumpliera todo esto en su persona. Entonces abrió sus mentes de todos los apóstoles para que comprendieran el alcance de las escrituras. En su nombre, la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Nota lo que acabo de decir. Conversión. Lucas nos cita por primera vez aquí, conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ahora voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Y después se remite Lucas a la ascensión. Lo sacó hasta cerca de Betania. Recuerda que Betania era la ciudad en la que vivió Lázaro, muy cercano al propio Jerusalén. Y aquí nos dice Betania, y en cierto momento también Lucas nos va a hablar del huerto de los olivos. Están muy cerca. Lo que importa aquí del huerto de los olivos era porque era un promontorio con una altura un poco más elevada, cosa que Betania no. Entonces recordemos que hay un significado profundo religioso de todos los momentos trascendentes en la vida de Jesús y también en los que involucran a Dios Padre, se dan en alturas. Por eso Moisés subió al monte Sinaí, por eso Elías subió al Horeb, por eso Jesús las bienaventuranzas las dio en el sermón de la montaña, por eso el Calvario es una roca que está en alturas y por eso Jesús se refería en que iba a ser alzado y que ahí iba a ser contemplado por todo el mundo. Y por esa razón también Lucas en su momento nos va a decir que en el huerto de los olivos se dio la ascensión, pero aquí nos cita Betania. Alzando las manos los bendijo a sus apóstoles y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Te quiero dar un detalle interesante acerca del Evangelio de la Buena Nueva en el caso de Lucas. Lucas comienza su Evangelio en el templo de Jerusalén y lo termina aquí también en el propio templo de Jerusalén. Cuando lo comienzan, recordarás, lo citó con que Zacarías era un sacerdote del templo y entonces estaba en el altar del incienso y ahí se da el episodio en que le anuncia a Zacarías que su esposa va a quedar encinta.
y que ellos van a ser los padres del futuro Juan Bautista. Esta escena se desarrolla dentro del templo de Jerusalén, ahí estaba Zacarías, y culmina Lucas también su evangelio citando que los apóstoles después de la ascensión de Jesús se la pasaban en el templo alabando a Dios, rindiéndole culto. Eso no quiere decir que vivieran allí en el templo. Ellos, a petición del propio Jesús, que les pidió que no se separaran de ahí de Jerusalén, entonces vivían en la parte alta del cenáculo, y en ese cenáculo, que en la parte inferior es donde probablemente se celebró la última cena, en la parte alta servía de vivienda, pudiéramos decir, para los apóstoles, para muchos discípulos, y vas a ver ahorita qué más nos dice. Me voy a remitir para poder cerrar esta enseñanza a los primeros fragmentos de Hechos de los Apóstoles, que también, te repito, fue escrito por Lucas. Y desde el primer capítulo dice Lucas, el primer libro, se refiere a su evangelio, lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto, o sea, la ascensión. Teófilo es un nombre genérico que probablemente es la dedicatoria de Lucas a los seguidores de Dios. Teo es Dios, filio es hijo, Teófilo, hijo de Dios. Entonces, muy probablemente, esta dedicatoria es para ti, para mí y para todos los seguidores de Jesús. Bueno, después dice, les dijo Jesús, no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre, que oísteis de mí, porque Juan se refiere a Juan Bautista, bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Después vuelve a citar Lucas la ascensión. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Ya estudiamos, ya sabemos que la nube es la presencia del Espíritu Santo. Y después los dos hombres con sus vestiduras blancas les dijeron, Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. Bueno, después se refiere Lucas al grupo de los apóstoles. Cuando llegaron, se refiere a Jerusalén, subieron a la estancia del cenáculo, a la estancia superior donde vivían. Todos ellos perseveraban en la oración. Escucha esto, dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Quiénes son ellos? Entonces María, pues no tenemos que decir nada más. Había otras mujeres que estuvieron siempre muy cercanas a Jesús, como María Magdalena y otras más, que ahí estaban también. Y dice María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Recordemos que hermanos no quiere decir hermanos consanguíneos, sino parientes cercanos. Bueno, después nos habla Lucas de la sustitución de Judas. Pedro de repente dijo, es preciso que se cumpla la escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, del rey David, de donde venía la estirpe de Jesús, había hablado ya acerca de Judas. O sea, estaba prefigurado
la traición de Judas, definitivo. Y recordemos que Judas, pues, entregó, vendió al maestro, pues sí, lo entregó y después arrepentido se quita la vida. Aquí Lucas nos dice que se colgó de un árbol y que cayó de bruces y su cuerpo reventó contra el piso y todas sus vísceras se desparramaron. Y ese lugar en donde sucede esto, en arameo se llama Akeldamá, que quiere decir campo de sangre. Y desde entonces ahí enterraban a todos los forasteros y gente extranjera que no tenía identificación o que no tenía quien reclamara sus cuerpos. Entonces Pedro dice, refiriéndose Pedro un salmo, al 109, que decía, relacionado a este evento de Judas, prefigurado, decía, quede su majada desierta y no haya quien habite en ella, o sea, su espacio, su lugar, que otro ocupe su cargo. Por tanto, es preciso que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde su bautismo hasta su resurrección, de ahí salga el sustituto del puesto que dejó Judas vacío por su muerte, obvio, por toda la historia que trae. Y había dos candidatos, uno de nombre José, llamado Barsabás, recordemos que Bar quiere decir hijo, entonces José, Barsabás era José, hijo de Sabás, y que tenía un sobrenombre, el de justo, que quiere decir que era una buena persona, y a Matías, era otra persona, eran los dos candidatos. Entonces, Pedro pide la presencia del Espíritu Santo para poder determinar quién será el que ocupe este lugar, y le correspondió a Matías, que fue agregado a los apóstoles y volvieron a ser los 12, porque era importante, porque habían sido los elegidos, que era la continuidad de las 12 tribus de Israel, elegidas por Jesús, y eran las 12 piedras sobre las que se iba a fundar su iglesia. Recordemos que la piedra angular, que el cimiento más importante, es Pedro. Bueno, después nos referimos ya a través de Lucas al evento de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. Recordemos que el viento es otro sinónimo de la presencia del Espíritu, y lo vemos desde el Génesis cuando nos dice que sobre las aguas había un viento sobre las aguas. Bueno, después llenó toda la casa ese viento en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, así como vemos en esta imagen, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Esto es lo que conocemos como el don de lenguas, y concretamente, teológicamente tiene una explicación. Cuando fue el evento de la Torre de Babel, en que por soberbia el hombre quiso llegar al cielo sin el apoyo ni presencia ni guía de Dios, entonces fácilmente Dios confundió las lenguas de todos los operarios que participaban en la obra y los constructores, y no hubo manera de que se entendieran. Por eso Babel, por eso ese nombre, la confusión, la soberbia, la característica de ese nombre. Ahora en Pentecostés es el caso contrario. El Espíritu Santo permite a través de dones de lenguas, concretamente lo que decíamos, la glosolalia, que significa el poder dar alabanza a Dios, y que con palabras que nos brota del corazón,
y también la xenoglosia, que significa el poder hacer que la gente te entienda hablando las lenguas de origen de ellos. Entonces, en ese momento los apóstoles empiezan a manifestarse gracias a este don de lenguas ante toda la multitud que al oír ese ruido llegaron todos hacia el cenáculo. Recordemos que por la fiesta de Pentecostés judía había muchos judíos y prosélitos. Recordemos que prosélito significa un judío que, aunque no sea hijo de madre judía, comparte las enseñanzas y culto del judaísmo. Y había muchos judíos de diferentes regiones y países aledaños a Jerusalén y de muchas partes alejadas. Entonces, pues llegan, se sorprenden de ver que están hablando en lenguas los apóstoles y se quedaron estupefactos porque era una multitud de diferentes regiones y todos se entendían. Y no faltó algunos que dijeran, al ver esta escena, que se refirieran a los apóstoles diciendo, están repletos de vino. O sea, que estaban borrachos y que por eso estaban actuando así. Entonces Pedro, cargado ya de una parresía, de una fuerza enorme, se dirige a la multitud y dice, judíos y todos los que vivís en Jerusalén, os quede bien claro lo que os voy a decir, prestad atención. Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, o sea, como las 9 de la mañana. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto lo vimos, viene dentro de las profecías de Joel. Entonces dice este Pedro, derramaré mi espíritu y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y luego continúa diciendo este Pedro, israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazoreo, recordemos que así también le decían, hombre acreditado por Dios ante vosotros, y con milagros, prodigios y signos que Dios realizó entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vosotros lo matasteis, clavándole en la cruz por mano de unos impíos, pero Dios lo resucitó, liberándolo de los lazos del Hades. Recordemos que Hades es en griego y en hebreo es Sheol, y en pocas palabras es el lugar de los muertos. Y después dice este Pedro, hermanos, permitidme que os diga con toda franqueza, Dios le había asegurado bajo juramento que se sentaría en su trono uno de su linaje, esto refiriéndose a David, y vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, y, y que no podía ser abandonado al Hades ni su carne experimentar corrupción. Dios resucitó a este Jesús, todos nosotros somos testigos de ellos. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, por su derecha poderosa, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que vosotros veis y oís en este momento. Sepa pues con toda certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Después de esto, la reacción de entre los presentes, muchos dijeron, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo,
La promesa que se viene de parte de Dios Padre es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. El decir están lejos se refería a los gentiles, a los paganos, a los no creyentes, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Bueno, entonces, después de esta arenga, de esta invitación de parte de Pedro, ese mismo día nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, a las 6 de la tarde de ese domingo 30 de mayo, 28 de mayo del año 30, había nacido la Iglesia Cristiana Católica con 3,000 miembros. Recordemos que el 3,000 es un número bíblico, 3 es la perfección y 1,000 es multitud. Por lo tanto, probablemente fueron 3,000, probablemente fue otro número, pero lo que sí es innegable es que comenzó la Iglesia Cristiana Católica con los que tenían que comenzar por obra del Espíritu Santo y por la invitación, por el discurso de Pedro, ya como cabeza de la Iglesia, y por la invitación de todos los demás apóstoles para convertir a todos los que formaron, los que empezaron a formar la Iglesia Cristiana Católica, el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Israel, conquistado por su sangre y por su cuerpo masacrado, Jesús de Nazaret. Bueno, pues así nació la primer comunidad cristiana, y después de ahí vamos a ir viendo que en sus inicios van a reunirse mucho para cuatro tareas. Una, el ser evangelizados por los apóstoles. La otra, el vivir en comunión. El decir vivir en comunión es vivir en común unión entre los que conformaban la iglesia. Por otra parte, para compartir los alimentos, para mostrar misericordia entre ellos. Y por último, para celebrar el memorial de la fracción del pan. Entonces, no solamente lo hacían en un principio los días domingo, como lo hacemos nosotros, sino que casi todos los días lo hacían. Y eso fortalecía la relación entre todos ellos, y así se fue dando poco a poco los pasos para constituir la naciente iglesia, y posteriormente vamos a ver que se va a ir desparramando, que Jerusalén, que debía de ser el centro de donde surgiera el cristianismo católico, quedó bajo la atención de Santiago, el hermano del Señor, no Santiago el apóstol, y él se encargó de conducir a los nuevos cristianos católicos de Jerusalén, y Pedro y Juan van a ser las cabezas que van a estar al pendiente de ir llevando ellos en forma directa y a través de los apóstoles la palabra de Cristo, la palabra de Dios a través de Cristo, de Jesús el Cristo, a las poblaciones de Judea, luego de Samaria, y después a través de envíos van a ir extendiéndose a otras regiones de Asia, de la Europa de aquellos tiempos, de algunas partes de la antigua Mesopotamia, a otros nuevos lugares que eran del Imperio Romano, algunos otros de la herencia del gran imperio que fue Grecia. En fin, poco a poco se va a ir extendiendo nuestra gloriosa y bendita y santa Iglesia Cristiana Católica. Bueno, pues aquí culmina la vida y obra de Jesús entre nosotros. Espero haya sido de tu agrado todo lo que en ella estuvimos viendo. Te invito a que, por un lado, des constancia de tu participación, y la próxima semana vamos a dedicar la clase, por un lado, a disipar cualquier duda o cualquier comentario que tú quieras hacer, cualquier instrucción que quieras que se te refuerce, ya sea en forma directa o a través de la clase de nuestra próxima semana. Y también vamos a reforzar todo lo que en este curso vimos. Y te quiero dar un anuncio.
La próxima semana haremos ese cierre de las dudas que pueda haber y dentro de 15 días vamos a iniciar un nuevo curso y este curso será Epístola a los Hebreos. Esta epístola es una maravillosa obra literaria, inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto, y que nos va a hablar mucho acerca de Jesús, sumo y eterno sacerdote y víctima única por siempre. Es un bello curso que va a reforzar el que nosotros conocimos a Jesús como el unigénito de Dios Padre, lo conocimos también como el Hijo del Hombre, lo conocimos como el siervo sufriente de Yahvé en muchos momentos y también lo conocimos como el Mesías. Bueno, pues todas estas enseñanzas se complementan con lo que en Epístola a los Hebreos vamos a ver. Es un curso no muy extenso, pero muy rico en contenido. Entonces, de momento, pues agradezco profundamente tu presencia en el curso de Jesús de Nazaret, de verdad, tu paciencia, tu interés, tu compañía, y deseo que haya yo podido hacer algo para acrecentar tu conocimiento y, por qué no decirlo, para reforzar tu fe en Jesús de Nazaret y en Dios Padre. Fue un honor para mí el poderme dirigir a ti y el ayudarte a conocer un poco más acerca de la Biblia. Bueno, entonces la próxima semana nos vemos. Puedes enviar tus comentarios de tus inquietudes al chat y ahí las vamos acumulando y ya el martes próximo podremos abordar en una forma más contundente cualquier detalle que tú quieras que se refuerce. Por de pronto, que tengas buena noche tú y toda tu familia, que disfrutes el resto de la semana y pondremos la canción de cierre que espero te agrade. Que descanses. Hoy quiero darte gracias por lo que has hecho en mí, por darme vida nueva que solo encuentro en ti, por darme una esperanza, por darme una razón, camino de tu mano, tuya soy, Señor. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada Eucaristía, por entregarte cada día. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, Señor, por ser mi guía, por el aire que respiro, porque puedo ver el día, por estar vivo y sentirte dentro mío, por saber que no estoy solo, por querer a mis hermanos, por mi familia y mi hogar, por la luz que has derramado. Gracias por las alegrías, por darme a tu madre como madre, por la cruz de cada día, porque con ella quieres salvarme. Gracias, solo quiero darte gracias. Gracias, solo quiero darte gracias.
que me guía y renueva mi existir.